Mis queridos hermanos, mis queridos amigos, Cristo ha resucitado. ¡Aleluya! Domnum Iesus Christos ha inviat. ¡Aleluya! Cristo es resucitado. Es el tiempo de la alabanza, de la alegría. Es el tiempo de la vida. Es el tiempo de la victoria del crucificado. El que ha anunciado, yo soy la vida. Ahora nos muestra el alcance, la intensidad de lo que implicaba esta afirmación acerca de sí mismo. Yo soy la vida. Y delante de él exclamamos, Señor mío, Dios mío, Salvador mío, Maestro mío. Le adoramos, le servimos, le seguimos. Hoy y por siempre, millones y millones de seres humanos, hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, en todos los pueblos, en todos los tiempos, en todos los lugares, exclamamos hoy y exclamaremos siempre, Señor mío, Dios mío, delante de Jesús. Y viviremos en seguimiento de Él, encarnando e interiorizando en nosotros su vida, su espíritu y sus enseñanzas. Que su bendición esté con nosotros. Amén. Lectura en el libro de Hechos, capítulo 10, versículo del 34 al 43. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el Dios que ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Amén. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo del 19 al 26. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo la primicia, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postre enemigo que será destruido en la muerte. Amén. Lectura del Evangelio según San Lucas, capítulo 24, verso 1 a 12. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro.
y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo al sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana, y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Amén. Amén. ¡Qué maravilla, hermanas y hermanos, que desde la mañana nos decimos los unos a los otros: Cristo ha resucitado! Y esta afirmación se exclama en todos los países de la tierra, de donde sale el sol hasta donde se pone. Cristo ha resucitado. Y en muchos lugares se responde: sí, ciertamente ha resucitado. ¡Aleluya! Hermanas y hermanos, queremos afirmar que la resurrección de Jesucristo se ve, se comprende, se recibe, se conoce por la fe. No es ya por una existencia que experimenta de manera empírica meter los dedos en las llagas de Jesús, meter el puño en el costado de Jesús a manera experimental para comprobar que realmente ha resucitado. No es tampoco la contemplación de una tumba vacía lo que genera, lo que produce realmente la creencia, la asimilación, la acogida de la resurrección de Cristo. No, es la fe. De hecho, hay miles y miles de personas que ven cada año una tumba vacía, pero permanecen en sus dudas acerca de la resurrección de Jesucristo y también acerca de su propia resurrección. Queremos desde el primer momento afirmar que la resurrección del Señor Jesucristo no es simplemente o limitado a considerar que se trata de la revivificación de un cadáver, como había ocurrido, según los relatos evangélicos, con el hijo de la viuda de Naín, o con Lázaro, o con cualquier otra situación. Personas que de alguna manera habían recuperado la vida, aquellos cadáveres, pero que volvieron a morir. La resurrección de Jesús no es vista desde esta perspectiva, desde esta situación o análisis, sino que es interpretada, considerada en su clave escatológica, acerca del final de los tiempos, de la culminación de todo, de la plenitud del reino de Dios, de la victoria de la vida, este Jesús que se ha definido a sí mismo como el camino, la verdad y la vida, que en un momento dado en su mensaje revela que Él es la resurrección y la vida. Como decimos, lo que muestra la resurrección de Jesús es la plenitud del reino de Dios de manera anticipada. Es decir, de la victoria de la vida sobre la muerte, sobre el pecado y sobre la maldad humana. Esta victoria sobre el pecado, la muerte, la maldad humana, claro que se manifiesta en la crucifixión de Jesús, pero también está íntimamente unido a la resurrección de Jesús. Esta victoria sobre la muerte, sobre el pecado, sobre la maldad.
especialmente enfatizamos con la resurrección, la victoria de Jesús sobre la muerte. La muerte no tiene la última palabra, ni en la vida de Jesús, el crucificado, ni tiene la última palabra tampoco con respecto a la raza humana, con respecto a nosotros, porque la última palabra es la vida, es la resurrección. Aquellas mujeres, como nos ha relatado el Evangelio, muy de mañana, aquel día concreto, histórico, se dirigieron al sepulcro. Querían terminar lo que no habían podido culminar el día de la crucifixión de Jesús, porque se acercaba el Sabbat, al finalizar el día. Y ante la cercanía del Sabbat y sin tener y disponer de tiempo suficiente para embalsamar el cuerpo de Jesús, dejaron aquel cuerpo José de Arimatea, Nicodemo y otros en la sepultura y se marcharon todos. Y aquel primer día de la semana, en cuanto que despuntó el alba, he aquí un grupo de mujeres con diligencia acuden a la tumba de Jesús para culminar lo que no habían podido realizar aquel viernes: embalsamar el cuerpo de Jesús. Gran sorpresa, inesperada, por supuesto, de ahí que sea una sorpresa. No lo esperaban al ir y no encontrar el cuerpo de Jesús. Hallar una tumba vacía. Bueno, vacía no. Había allí dos personas, dos seres, que el Evangelio nos dice que eran dos seres celestiales, dos emisarios de Dios. Allí estaban. Allí estaban como testigos de la resurrección de Jesús. E inmediatamente hablan con esas mujeres, ese grupo, que al menos, según los evangelios, se nos da el nombre concreto de 4 de ellas y algunas otras mujeres que acompañaron. No sabemos, en definitiva, la cuantía del grupo, pero más de 4. Sin llegar a saber si eran 6 u 8, 10 o 12. Pero esas mujeres fueron. Y escuchan de estos dos emisarios el testimonio de: ¿por qué buscáis aquí al que vive? No está muerto, ha resucitado. Esas mujeres pasan de la perplejidad, del asombro, a la interrogante de qué es lo que verdaderamente ha sucedido. Lo que les ha dicho los mensajeros es que ha resucitado. Y a partir de ese momento se transmitirá este testimonio. De esos dos emisarios lo transmiten a las mujeres, y las mujeres que habían ido las primeras a la tumba de Jesús lo transmiten a la comunidad apostólica. Y de la comunidad apostólica se transmitirá al final, en aquella primera centuria, en aquel primer siglo, hasta lo último del Imperio Romano. Jesús de Nazaret, el que había vivido, sanado, curado en Galilea, en Capernaum, que había sido crucificado después de ser detenido y torturado, que había sido crucificado y muerto, ha resucitado. Y este mensaje lo transmitirá la comunidad apostólica por doquier. Aquellas primeras mujeres que recibieron ese testimonio se encuentran con una dificultad jurídica en un sentido y además cultural. Y es que en esa época, en su país, no se aceptaba el testimonio de las mujeres
como una prueba testifical. El testimonio de mujeres en el ámbito de prueba testifical no tenía validez. De alguna manera, quizá para oficializar este relato, quizá también llevados por el asombro, por la duda, por la perplejidad, Pedro y otro discípulo, cuando lo escuchan, salen corriendo hacia la tumba y también se encuentran con la tumba vacía. Posteriormente vendrán todas las manifestaciones de Jesús, que ha traspasado una dimensión espacio-temporal, en cierta medida no comprensible de manera total y absoluta para nosotros al traspasar esa dimensión, porque encontramos que recobra esa dignidad y esa gloria que tenía antes de la encarnación y de la crucifixión en el Calvario, y sin embargo a la vez camina con dos discípulos en dirección a Emaús, se reúne con sus discípulos, come con ellos, bebe con ellos, charla con ellos y se alegra con ellos. Es el anuncio, es las señales, el signo que la vida ha vencido de manera plena a la muerte. Y este será el mensaje, a partir de aquel momento, desde aquellos emisarios en la tumba, y de aquel mensaje de las mujeres posteriormente a la comunidad apostólica, será el mensaje de los mismos apóstoles a lo largo de los años. Por eso teníamos hoy en la lectura el mensaje del apóstol Pedro y el mensaje de Pablo, el apóstol, que Cristo ciertamente ha resucitado. Y Pablo lo explica, lo argumenta de una manera clara y diáfana, comprensible para todo el mundo, la importancia y la trascendencia de la resurrección de Cristo en su carta a los Corintios. Y el apóstol Pedro también, cuando anuncia el nombre y la persona de Jesús, no se limita a explicar sus acciones en Galilea sanando y curando, sino que habla de la muerte, habla de su pasión y habla de su resurrección. Y a partir de entonces este será el relato, el mensaje que la Iglesia cristiana, la comunidad de fe cristiana que sigue a Jesús de Nazaret como el Salvador, como el Señor, como el Maestro, transmitirá a lo largo del imperio y a lo largo de los siglos de los siglos. Cristo ha resucitado y nosotros resucitaremos también con Él. Esta es la centralidad del mensaje cristiano. Y la resurrección de Cristo resuelve absolutamente la identidad de Cristo. ¿Quién es este? Y a la vez también es la culminación del mensaje y de la misión que Jesús de Nazaret realiza aquí en la tierra. Con su resurrección nos ha abierto claramente la vida, nos ha abierto la puerta de la vida eterna. Alabado, creído, seguido sea Jesús, y que este anuncio sea proclamado siempre a todos los pueblos. Amén. Maravillosamente
Muy queridos y queridas hermanas, recordemos que la resurrección de Cristo también determina nuestras vidas, en su sentido y en su propósito, aquí y ahora. Que el sentido de nuestras vidas esté absolutamente determinado por el hecho cierto de la resurrección de Jesucristo. Y junto con él nosotros también resucitaremos. Que eso cree en nosotros una novedad de vida, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios, el Padre, y en la comunión y en el poder del Espíritu Santo, cree esta vida nueva en nosotros, siempre para la gloria de Dios, la gloria de Jesucristo.